Antes de que el City se convirtiera en el Disney del fútbol y comprara todo a su paso, existió un club de orígenes modestos. Orígenes que contrastan con lo que es hoy. Pues antes de que MC Dinero hiciera su himno, mucho antes de los grandiosos títulos y antes del Kun Agüero... Sí, así. Dale, pero pica. Tómate la Kun, te voy a sacar la mierda. E incluso antes de las épocas oscuras como fichar a Matías Bozo, al papá de Haaland o peor aún, a Uriel Antuna, el City era un club hecho y nacido por el pueblo. Por eso hoy, la historia completa y con contexto para que no tengas pretexto del Manchester City. El club nació un 23 de noviembre de 1880 en un barrio llamado West Gorton, en Manchester, Inglaterra, bajo el nombre de St. Mark's, debido a que su fundación vino precedida por la iglesia del mismo nombre en dicho barrio. Todo porque un grupo de feligreses tuvieron una idea caída del cielo. Bueno, continuemos. La idea era sacar a los jóvenes de las calles, y así nació el hoy conocido Manchester City. Dato 1. El partido inaugural lo perderían contra la iglesia de Macclesfield, o algo así, con un marcador de 2-1 y solo ganarían un partido en esa temporada. Pero no importa. Lo importante era divertirse. 7 años más tarde el club pasaría a llamarse Ardwick Association Football Club, pues ya no se localizaba en la iglesia, sino que en el distrito de dicho nombre. También se unió a la Football Alliance, una liga regional de ese entonces, y también jugaría en el estadio High Road. En 1892, es decir 5 añitos más tarde, el club se uniría a la Football League, pues sería seleccionado como uno de los 12 participantes fundadores para la que en ese entonces era la segunda división. 2 años más tarde, en 1894, aparecería el enemigo número 1 de los clubes de fútbol. Sí, los problemas financieros. Así, se haría una reestructuración y por fin pasaría a llamarse Manchester City Football Club. Con esto también nacería el apodo de los Citizens o los ciudadanos, por obvias razones y sin ningún misterio. Pero si no quedó claro es porque el club es Manchester City. City es igual a ciudad, ciudad igual a ciudadanos. Vaya que se quebraron la cabeza. Y acá es cuando entramos al terreno del derbi de Manchester. Verás, el City se proclamaría como el primer equipo de Manchester en levantar un trofeo en la era profesional, pues en 1904 se alzaron con la FA Cup, aunque la ciudad realmente no estaba polarizada por este hecho. El United y el City en realidad eran amiguitos de todos los niños. El primer encuentro oficial se disputaría en 1880 entre el ya mencionado St. Mark's y el Newton Heath, es decir, el United. Disputaron el encuentro que terminaría perdiendo el Marks 2-1 y a partir de ahí se vieron colaboraciones amistosas como cuando en 1889 se juntaron para homenajear a 23 mineros que visitaron a Mamá Coco y la taquilla fue recaudada en beneficencia, o como en la Segunda Guerra Mundial que el estadio de Old Trafford fue parcialmente dañado por un bombardeo y el City permitió que los Diablos jugaran en Main Road, estadio del City desde 1923, antes de que su antiguo estadio sufriera un incendio. Y este estadio, Main Road, fue su casa hasta el 2003. Incluso Manchester United acogió a jugadores del City que se vieron envueltos en un escándalo de soborno en 1905. Sí, solo un año después de ganar la FA Cup. Este soborno tuvo como principal culpable a Billy Meredith, quien habría sobornado al jugador Alex Lake del Aston Villa con 10 libras. El partido lo terminó ganando el Villa. Y bueno, con esto el City no sería campeón y se desatarían los madrazos. Que suene la música de los madrazos futboleros. Y bueno, la investigación por este quilombo, como dirían nuestros amigos de Argentina, ocasionó que saliera a la luz todo lo que había detrás. Así, el técnico del City, 2 directores, el expresidente y 17 jugadores fueron expulsados, prohibiéndoles jugar para el Manchester City de por vida. Pero aquí fue donde el United salió como mamá para salvar a sus hijos de la policía cuando la criatura acaba de asaltar el camión y se hizo de los servicios de 6 de esos 17 jugadores, entre ellos el capitán Meredith, artífice del escándalo. Contrario a lo que pareciera, el City vio esta acción como una buena obra y la amistad entre los clubes y las aficiones fue bien vista, al grado de que ser Villamelón era bien visto. Es decir, hoy podrías apoyar al City y la siguiente semana al United, eso no era problema. Y bueno, tú te estarás preguntando, sí, pero ¿qué pasó con el historial deportivo? Bueno, acá vamos con el historial deportivo. Además de haber ganado una FA Cup en 1904 contra el Bolton Wanderers, los Sky Blues estuvieron cerca de ganar el título profesional en esa campaña. Terminaron segundos.
En los años 30 jugarían 2 finales de FA Cup, perdiendo la primera en 1932 contra el Everton y ganando la segunda contra el Portsmouth en el 33. Más datos. En esa edición se establecería una marca que a día de hoy perdura, pues 84.569 aficionados, fieles aficionados, asistieron al Main Road, siendo este el máximo récord de asistencia en el fútbol inglés. Bueno, después de los datos sigamos. Ganarían la liga por segunda vez en la campaña 36-37, aunque descendió la temporada siguiente a pesar de ser el equipo con más goles a favor. 2 décadas más tarde, entre sequía de títulos y la nada, el City implementaría un sistema, el sistema Revie. O algo así, pero pues la neta no soy inglés, entonces pues no sé pronunciar al tiro. Pero bueno, la técnica Revie básicamente consistía en retrasar a un delantero y ponerlo a jugar detrás de otros 2 delanteros. Este delantero era justo Revie. Y así nacería la posición del media punta. Aunque el técnico McDowell, que pues básicamente tiene nombre de tienda de hamburguesas, le robó la técnica a los húngaros. Pero esta es otra historia. Con dicha técnica conseguirían revolucionar el fútbol. Claro, menos el húngaro, y jugar 2 finales de FA Cup en la década de los 50. Y como era costumbre, perdieron la primera y ganaron la segunda. Esta segunda final ante el Birmingham en 1956, en la que se dice fue una de las mejores finales en la historia del fútbol. Y también se dice que el portero habría jugado con el cuello roto. Así, los ciudadanos se proclamaban campeones una vez más con marcador de 3-1 en la FA Cup, como ya lo dijimos, en 1956. Y ahora sí, llega la época corta pero dorada del Manchester City. El equipo, como de costumbre, estaba condenado a descender y a ascender, y así, en 1963 perdería la categoría y registraría su peor asistencia en la historia, pues poco más de 8,000 aficionados fueron a ver. La neta, a veces hay más gente en un partido de Mazatlán. Pero bueno, continuamos. Acá es cuando Joe Mercer llegaría al equipo y los devolvería a la primera división en su primera temporada. Y después de una amplia inversión en futbolistas y tras 2 años de estar peleando por el título, bueno, al final lo conseguiría. El City ganaría su segunda liga de la mano de Mercer en la temporada 1967-68, dejando de subcampeón al eterno rival, el United. En la temporada 69 cayó otra FA Cup, esta vez venciendo al Leicester y obteniendo una plaza para la Recopa de Europa que ganaría al año siguiente, esta ante este equipo, que por paz mental no pronunciaré. Ese mismo año ganaría la Copa de la Liga y así sería el segundo club inglés en ganar un torneo local y uno internacional en el mismo año. Acá ya no sucedería nada importante a nivel de logros, pues los subcampeonatos no cuentan, excepto un pequeño logro que significó el nacimiento de la rivalidad. Bueno, verás, el United venía de una mala racha en la campaña 1974 y era el último partido de la campaña, justo el derbi de Manchester. Ciudadanos contra Diablos, los del A contra los del B, la Pepsi contra la Coca. El City no se jugaba nada más que el prestigio, y el United, como ya lo dijimos, venía haciendo una mala campaña y tenía que ganar y esperar resultados para no descender. Como lo dijimos anteriormente, más que enemigos eran compas, hermanos, Pikachus. Pero United tiene la bola, la pierde detrás del campo. Los ciudadanos elaboran la jugada. Bueno, eso parece. Va a tirar, no, espera, la mordió. ¿O si quería del pase? No sé, gol de taquito. Lowe, ex Diablo, marcó y con esto descendió el United. El United después reclamaría, pues ese día, Lowe jugó desnudo. Dennis Lowe, pediría su cambio después de ese gol y ese sería su último partido y gol como profesional, pues se terminó retirando. Los aficionados invadieron el campo y así se firmaba la humillación que hasta el día de hoy algunos aficionados del Manchester City le recuerdan a los del United. Pero todo lo que sube tiene que bajar. Y así llegamos a la época y más oscura del Manchester City. Todo iba bien y bonito, o por lo menos eso parecía, hasta que dejó de ser bueno y sobre todo bonito. El City se hundió en décadas más tristes que Tristín, y Tristín era un tipo muy triste. Para no hacerte el cuento largo, desde los años 80 los ciudadanos tuvieron como su logro más alto, hasta ese entonces, ser vendidos a los petrodólares, tener a Sven-Göran Eriksson, si es que podemos considerar esto un logro, pero de esto hablaremos más adelante, y una final perdida de la FA Cup en el año 81 ante el Tottenham.
A partir de ahí, en la década de los 80 pasaron más de 7 gerentes y perder la categoría en las temporadas 83 y 87. Este último descenso duraría 2 años y regresarían a la máxima categoría en el año 89. Para 1992, la liga se convertiría en lo que hoy se conoce como la Premier League, convirtiendo al Manchester City como uno de los miembros fundadores. A partir de acá, pasaron 4 largas temporadas buscando no descender, hasta que finalmente descendieron. Sí, de nuevo. La temporada 96 fue donde se consumó. Y si creías que ya no sentían lo duro sino lo tupido, pues no. El City aún podía caer más bajo. Y fue así. Para la temporada 97-98 pisaron la segunda división inglesa, siendo el único equipo europeo con títulos internacionales en hacerlo y el único del Big Six en descender de categoría desde la creación de la Premier League. Llegaría un nuevo héroe y hombre al club, David Bernstein, quien hizo algunos cambios, introdujo algunas nuevas políticas y así ascendieron la temporada siguiente. Y a la siguiente a esa, llegaron a la Premier. Ya curados de espanto y con los ánimos bien puestotes para la primera temporada de regreso al máximo circuito, sucedió lo que el City más estaba acostumbrado. Sí, adivinaste. Descender de nuevo. Así, el City en la temporada 2001 volvería a bajar. Este sería su último descenso y a la temporada siguiente subieron de forma directa con récord de puntos y goles y todo todillo. Esa temporada 2002-2003 sería la última en el estadio Main Road y también terminarían con una hegemonía del United sobre ellos, cortando así una racha de 13 años sin poder derrotar al odiado rival. El club en su nueva casa pelearía más por no descender que otra cosa. No sucedería nada del otro mundo. Un equipo que ya estaba en la máxima categoría, pero que difícilmente peleaba por ser algo más. Excepto anunciar a Sven-Göran Eriksson como su director técnico. El sueco se convertiría en el primer entrenador no inglés en asumir el puesto en el club, aunque el gusto no le duraría mucho y a los malos resultados se le sumarían los rumores que anunciarían su salida. Finalmente, esta se daría un 2 de junio del 2008. Para el 3 de junio sería anunciado como entrenador de la selección mexicana. Pero bueno, ese es otro capítulo que es uno de los capítulos y más oscuros en la historia de esa selección. Continuemos. En ese mismo año, en el 2008, llegarían problemas financieros y tragos amargos. Llegaría la compra del club, pero no la que los tiene hoy en lo más alto de Inglaterra, no es la que te estás imaginando, sino la del ex primer ministro de Tailandia, el cual, por razones turbias, que pues no le veo otras razones más que las turbias si el primer ministro de tu país compra un club de fútbol en el extranjero, pero bueno, ese también será otra historia. Esto ocasionó que tuvieran activos congelados y supongo que cuentas, haciendo que este mismo año, por fin, el inicio de lo que con los años y mucho, pero mucho dinero, harían al City un equipo triunfador. Oye, perro bárbaro, guáchate los links en la descripción, así me das un likeazo en Instagram, en Facebook me sigues, le das un likeazo al video, todo ese tipo de cosas, y si no lo haces, harás llorar a este humilde hombre. Y seguramente no quieres hacer llorar a este hombre. Continuemos. Por fin viene la época más dorada y más época de toda la historia del Manchester City. Así es, tras la compra del primer ministro tailandés, este se vería obligado a vender sus acciones o lo que sea que tuviera el club y deshacerse de sus activos y así, el 1 de septiembre del 2008 llegaría Abu Dhabi United Group for Development and Investment o algo así. Básicamente un grupo de árabes que quieren tener sus propios equipos de fútbol para divertirse y gastar sus millones en ello pagando 250 millones de euros por el control del Manchester City. Y pues básicamente otros 40 millones extras por el pase de Robinho que venía del Real Madrid. Pese a ello, esta temporada la terminarían como decimos. Pero, como ya sabemos, esta historia termina en lo alto. Pero eso se empezaría a labrar desde el año 2009 con la llegada de Roberto Mancini al equipo. Ese año también llegarían futbolistas como Adebayor, Roque Santa Cruz, Carlitos Tevez, entre otros. Esta temporada terminaron en quintos. Pero pues no todo es malo, también se calificarían a la Europa League. Las temporadas venideras por fin calificaban a Champions después de 43 años y ganarían la FA Cup derrotando al acérrimo rival en las semifinales y ganando la final 1-0 ante el Stoke City. Esto se trasladaría a la siguiente temporada, es decir, la 2011-2012, donde firmaron goleadas al Tottenham y al Manchester United 5-1 y 6-1 respectivamente. En el último encuentro de la liga llegaban empatados en puntos con el Manchester United. El City le bastaba ganar, pues tenía una diferencia de goles muy amplia para llevarse la liga, pero lo que parecía un festejo pronto serían caras largas. Los juegos se disputaban de manera simultánea. El United hizo lo propio ganando 1-0. El City jugaba en casa ante Queen's Park Rangers. Lo iban ganando. Después les empataron.
y después les dieron la vuelta. Corría el minuto 90 y las mejillas rojas de los ingleses estaban llenas de lágrimas. De pronto, al 90+2 lo empatan con gol de Dean Seco. Así, con todo y el marcador empatado, el United aún era virtual campeón. Pero al minuto 93, balón a las afueras del área. Balotelli la retiene y saca un pase para que Agüero firmara el 3-2. Y al fin, y por fin, después de 44 años en un agónico partido ante los Queen's Park Rangers, chingos de descensos y de ascensos, chingos de millones invertidos en fichajes y más aún de lágrimas derramadas por las mejillas rojizas de los ingleses, el City era campeón. En la temporada siguiente no sucedió nada relevante, de hecho fue triste, pero la temporada 2013-2014 volverían a ser campeones de la liga y ahí obtendrían la cuarta. Para la temporada 2016-2017 cambiaría por completo lo que el club aspiraría de ahí en adelante, la llegada de Pep Guardiola. Con el segundo calvo más ganador en la historia, detrás de Zinedine Zidane, los ciudadanos tenían pretensiones más altas, pues esta historia reciente es más que sabida que de la mano del español y chingo, pero chingo más de dinero, de guita, de morlacos, de dólares, como le quieran llamar, el City ha dominado la liga inglesa. Su ambición ya no está centrada ahí, pues han ganado en las temporadas 2017-2018, en la 18-19, en la temporada 2021, en la temporada 21-22 y por una monumental cagada del Arsenal también se llevaron la 22-23, haciendo a los ciudadanos tricampeones. Es decir, solamente Liverpool en la temporada 2019-2020 pudo quitarle el reinado y bueno, el Chelsea en la 16-17, que fue cuando nuestro calvo estratega llegó al club. También hay que sumarle al español 2 Community Shields, 4 copas de la liga, una FA Cup, competición en la que este año por primera vez en la historia se jugará el derbi de Manchester en la final, siendo los de Guardiola los favoritos, aunque hay que recalcar que eso no quiere decir que sea un hecho que la vayan a ganar para que no lleguen comentando que yo dije eso en caso de que lo pierda el City. Continuemos. Como ya vimos, las aspiraciones de los Sky Blues son otras, y está claro cuáles son, pues los petrodólares que lo compran todo en el fútbol europeo, que no sé qué compraría quién, si Mickey a los árabes o los árabes a Mickey, tienen como mayor sueño húmedo la Champions League. Aunque en específico con el proyecto del City parece mucho mejor encaminado, pues su técnico no es destituido cada temporada, ni compran jugadores por arranque y, aunque la marca del City se ha revalorizado, está claro que el proyecto es mucho más ambicioso que el de cierto equipo de parisinos que cambian según el estado de ánimo del dueño o de Mbappé. Los ciudadanos antes de la era Guardiola solo habían pasado en una sola ocasión a semifinales, siendo eliminados por el Real Madrid en la temporada 2015-2016, y antes de eso, solo en fase de grupos y como máximo octavos. Y antes de eso, una sequía desde el año 69 sin calificar. Hoy, ya más afianzados en un serio proyecto y esos millones de los que hemos hablado mucho en este video, el City llegó ya a una final de la Champions League contra el Chelsea de Thomas Tuchel, quien curiosamente 6 meses antes había perdido una final con el PSG y fue destituido. Cosas del PSG. Los de Guardiola jugarán su segunda final de Champions, y esta vez parece que las posibilidades de ganarla son amplias. Quizás Guardiola entonces sea el calvo más exitoso del fútbol. Un calvo que merecería su propio video. Pues muy pocos son los considerados revolucionarios del fútbol, y Pep es uno de ellos. Quizá, y solo quizá, el City pierda la final. Pero una cosa está clara. Se repondrán de ello, pues con el poder del petróleo, el dinero, la bendición de Mamá Coco y Guardiola, este equipo se repondrá. Pues como ya lo dijimos, el City tiene una historia acostumbrada a los descalabros, pero también a reponerse de ellos. Aunque también podría salir jugando desnudo y llevarse una Champions por fin. Comparte el video con tus amigos, amigas y todo aquel que le guste el fútbol y el deporte. Yo soy el Pecker y te mando besos de ceniza.